Dice la palabra del Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y bendito Dios, Padre eterno, Dios soberano, te damos gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias porque eres tú obrando en nuestras vidas, Señor. A veces nos podemos preguntar, ¿qué hacemos nosotros en este lugar, Señor? Cuando hay otras personas que están en sus casas, quizás durmiendo, quizás pensando que están aprovechando el tiempo, Señor. Pero nosotros sabemos, oh Dios, por lo que tú nos dices en tu palabra, que el verdadero descanso, la verdadera paz está en ti, Señor. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Que en esta mañana tu evangelio, tu palabra, Señor, pueda ser expuesta y que tú, oh Dios, la apliques a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Dios. Gracias porque eres tú quien exhortas, quien animas. Porque eres tú quien estás obrando en medio de este pueblo, Señor. Así como lo haces en mucho pueblo, en medio de todo el mundo, Señor. Gracias te damos, eterno Rey. Que tu nombre sea exaltado en esta mañana, Señor, como lo hemos recordado a través de la música. Esa preciosa sangre que fue derramada a favor nuestro, Señor. Gracias, poderoso Rey. Amén. Mis hermanos, como algunos de nosotros sabemos, y quizás algunos que vemos acá que son nuevos, y hemos venido sometiéndonos a la exposición del Evangelio de Juan, y vemos que el propósito de este Evangelio nos dice el apóstol Juan que es que nosotros veamos las obras que están allí escritas, todo lo que el Señor hizo, sus milagros, esa vida que Él tomó con sus apóstoles, y para que nosotros, viendo todas estas cosas, tengamos vida en su nombre. Es la vida eterna, lo que nos dice el apóstol, que nosotros podemos tener y hallar viendo todo lo que Él ha hecho en este libro. Es la verdadera vida eterna. En esta semana pasada veíamos que murió un cantante famoso, ¿no? Un cantante que creo que su más famosa canción era esa canción que dice que nadie es eterno en el mundo. Y muchas personas que no conocen de Dios dicen, oye, en verdad, él cantaba algo que es cierto, mire, ya murió y en verdad nadie es eterno en el mundo. Pero la Escritura nos dice algo diferente. Nosotros sí somos eternos en el mundo, porque podemos creer en Dios y en Él tenemos vida eterna. En Él el hombre tiene vida eterna. Entonces lo que este hombre cantaba era una mentira. Lo que este hombre cantaba es mentira. Aunque muchos del mundo digan que era una verdad, nosotros sabemos por la Escritura que es una mentira. El hombre sí tiene vida eterna en Cristo, mis hermanos. En Cristo tenemos vida eterna. Así es de que
También podemos recordar en el propósito y en el contexto del Evangelio de según San Juan, que desde el capítulo 12 el Señor termina su ministerio abierto hacia varias personas de Israel. Y empieza un proceso con sus apóstoles, un ministerio más cerrado que fue con sus apóstoles. Y esto lo conocemos como el sermón del aposento alto. El Señor sale con sus apóstoles y les va diciendo estas últimas palabras antes de que venga el tiempo de su crucifixión. Y en estas palabras Él les va a decir a estos hombres, en el capítulo 14, que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, ya les hace esa promesa. Y en el capítulo 15 nosotros veíamos la semana pasada que ese mundo que no conoce del Señor nos va a aborrecer, porque nosotros ahora vivimos, porque ahora esos creyentes que estaban allí y nosotros también tenemos que vivir a la luz de lo que fue Cristo. Debemos vivir a la luz de lo que Cristo vivió, una vida santa, justa y buena. Y por ese motivo el hombre que no conoce a Dios nos va a aborrecer. Pero también se nos demandaba en el capítulo 15, en el versículo 20, diciendo que nosotros debemos predicar el Evangelio, mis hermanos. Nosotros debemos llevar esa palabra del Evangelio. Él dice en el capítulo 20 en el capítulo 15, versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y eso implica que nosotros también tendremos que hablar esa palabra. Eso implica que nosotros como cristianos tenemos que hablar esa palabra. Y en el versículo 27 dice que nosotros, de ese mismo capítulo 15, dice que nosotros tendremos que dar testimonio también. Tendremos que dar testimonio también de Cristo. Entonces, mis hermanos, el Evangelio, nosotros debemos vivir ese Evangelio y hablar ese Evangelio. Es la demanda que el Señor nos ha dado. Y aquí en el pasaje que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana, el Señor nos va a decir en el versículo 5 y 6, dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y también veíamos en el capítulo 13, en el versículo 36 y en el capítulo 14, versículo 5, que Pedro y Tomás ya le habían preguntado al Señor a dónde iba. Le habían dicho: Señor, ¿a dónde vas? Pero acá el Señor dice: ninguno de vosotros me preguntará ¿a dónde vas? Parece una contradicción, pero no es así. Lo que el Señor está exponiendo acá es que cuando ellos preguntaron esas cosas, ellos no estaban interesados en saber verdaderamente para dónde iba el Señor, sino que, como dice un pastor, estos hombres preguntaron como cuando un padre le promete a un hijo: mañana vamos a ir a un paseo, y ese hijo duerme esa noche, pero a la mañana siguiente acontece algo y el padre tiene que salir, acontece algo en la empresa y el padre tiene que salir a la empresa. Y el niño queda aburrido, triste, y le pregunta: padre, ¿para dónde vas? Pero él no quiere saber en verdad para dónde va su papá, sino que él lo que quiere es ver que lo que él ya estaba pensando en el asunto de ese paseo no se va a realizar. Entonces su pregunta no va verdaderamente en saber para dónde va su papá, sino lo que él estaba pensando que iba a vivir ese día en el paseo. Y así vemos que esto es lo que están haciendo esos apóstoles. Están preguntando, pero ellos en verdad no quieren saber de estas cosas. Y en el versículo 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos estaban tristes, tenían grande tristeza, porque vemos también que estos hombres estaban esperando la promesa de ese rey que iba a ser con la grandeza de David. Ellos esperaban ese rey que iba a tener ese poderío de David para que venciera al imperio romano, que era el que gobernaba en estos días. Y cuando el Señor le dice que se va, ellos quedan tristes porque no han visto, no pueden ver que eso que
que él había prometido de su reinado se haya llevado a cabo todavía. Y esto mismo también lo había dicho el apóstol, el Juan el Bautista, cuando vio que, y él dice que ve venir al Señor, y él dice que he aquí el Cordero de Dios, señalando a Cristo. Pero cuando él fue tomado preso y estuvo en la cárcel, mandó a sus seguidores a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Porque no ha visto ese gobierno que él estaba esperando. Porque no ha visto ese ministerio, ese rey como David que él estaba esperando. Así también están estos apóstoles acá tristes porque no se ha llevado a cabo esa obra, ese ministerio, ese reinado del rey David. Pero mis hermanos, también vemos que este pasaje lo que nos va a hablar es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en el hombre? Y ese es el título para el pasaje de esta mañana. La obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, y vamos a verlo en dos puntos. El primer punto es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y el segundo punto es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y ahora en nuestro tiempo a través de cada uno de nosotros. El versículo 7 al 11, mis hermanos, nos dice que: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, os convencerá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que nosotros podemos ver primeramente en el versículo 7 es que el Señor nos dice que os conviene que Él se vaya. Nos conviene a ellos, a los apóstoles les convenía que el Señor ascendiera al cielo. Y en nuestros días, mis hermanos, vemos muchas, cuando podemos ver en las iglesias o a través del internet, que muchas personas dicen acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y empiezan a decir: la obra del Espíritu Santo es que una persona empiece a reírse sin parar, empiece a saltar, empiece a dar vueltas, que una persona tiene el Espíritu Santo si un hombre toca su frente y cae al piso, si empieza a temblar en el piso. Y decía un pastor hablando sobre esto: en verdad a nosotros, a los apóstoles, les convenía que el Señor ascendiera al cielo para que nosotros hiciéramos estas cosas, para que nosotros nos portáramos de esa manera. Por esa causa o por ese motivo era que a nosotros nos convenía que el Señor ascendiera al cielo. Y en verdad esto no es lo que nosotros podemos ver en estas palabras del Señor. El Señor dice: os conviene que yo me vaya. Pero ahora va a decir: os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a nosotros, para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Y ese es el primer punto, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Entonces dice el versículo 8, dice que cuando ese Consolador venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vemos acá que la obra del Espíritu Santo son tres cosas unidas con una misma palabra. La palabra os convencerá. Esa palabra convencerá da la idea de exponer algo, de poner en evidencia algo, dejar sin argumento, convencernos a nosotros de culpabilidad. Y eso es lo primero que Él hace, nos convence de pecado, ¿no? Nos convence a cada uno de nosotros que somos pecadores, que somos hombres pecadores, que somos hombres que no vivimos a la luz de lo que el Señor dice en su palabra, que el Señor nos ha dejado los 10 mandamientos y que nosotros fallamos en todos, que el pecado del hombre
es errar al blanco. La palabra pecado es errar al blanco. Y nosotros estamos errando al blanco en cuanto a cumplir las ordenanzas de Dios. Y eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer en cada uno de nosotros, hermano. Ver que somos pecadores. Y quizás alguna persona podrá decir, no, pero yo soy bueno porque yo no hago tal cosa de lo que hace tal persona. Pero he ahí el problema, hermanos, de nosotros. Nos comparamos con hombres. Nos estamos comparando. Yo no hago lo mismo que tal persona. Pero nosotros nos debemos ver a la luz de lo que es Cristo. A la luz de lo que es Dios. Y ante su justicia y ante su santidad, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Hay hombres, escuchando sobre este mensaje, y veía que hay hombres, los budistas dicen que ellos se reconocen que son malos. Ellos reconocen que son malos. Pero ellos dicen, debo vivir mi vida, debo hacer cosas buenas. Y en esto podemos pasar a lo que nos va a exponer también lo segundo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice que nos convencerá de justicia. Nos convencerá de justicia es que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos convence de que lo que nosotros hacemos, nuestras obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia no es aceptada delante de Dios porque nosotros no podemos hacer nada bueno para agradar a Dios. Porque nosotros quizás haciendo buenas obras, quizás dando mercados, quizás ayudando a alguna persona, esas obras no pueden presentar el pago por el precio de nuestro pecado delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a venir a nosotros y nos va a decir que esa justicia de nosotros es inmerecida, pero que hay una justicia que sí es acepta delante de Dios. Y es la justicia de su Hijo Jesucristo. Es la justicia de Cristo, lo que cantábamos ahorita, ese glorioso intercambio que Él hizo por nosotros. Tomó nuestra vida de pecado y nos ha presentado a nosotros su vida santa, justa y buena a favor nuestro, para que nosotros ahora nos presentemos delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de su Hijo Jesucristo. Es la justicia de su Hijo Jesucristo por la que nosotros nos presentamos aceptos delante del Padre. Dice que en el versículo 9 que nos convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y bueno, y en el punto anterior nos dice que nos convencería de pecado por cuanto el hombre no cree en Dios. Y ese es el contexto, mis hermanos, de este Evangelio de Juan. El contexto del Evangelio de Juan es que el Señor Jesucristo vino al mundo. Vino allí a estas personas en el pueblo de Israel y vivió con ellos y ellos, Él alumbró, Él fue la luz que vino al mundo, como lo dice el capítulo 3, el versículo 19. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, mis hermanos, acá lo que el Espíritu Santo nos convence es que nosotros somos pecadores y que no podemos creer en Dios, que no queremos creer en Dios, en que Él vino, esa luz vino al mundo y el hombre no quiso tomar esa luz, sino que más bien la rechazó. Y ahora va a venir el tema de lo que decía de la justicia de Dios, de que el hombre en su propia justicia es inmerecedor, no alcanza la justicia del hombre para pagar ese precio, ¿no? Veíamos en una de las parábolas del Señor Jesús, donde nos dice que hay un hombre que no tiene para pagar esa deuda, que el Señor le perdona a una persona
y esta persona su deuda es tan grande que él ni trabajando una vida, 2 vidas, 3 vidas va a poder tener para alcanzar ese precio de lo que cuesta. Y es por eso que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y alumbrar en nosotros que no es nuestra justicia, sino que es la justicia del Señor Jesucristo. Porque el hombre, para saldar la cuenta con Dios, tendría que vivir una vida como la de Cristo, una vida santa, una vida justa, una vida sin pecado. Pero vemos que ninguno de nosotros puede vivir de esta manera. Ninguno de nosotros puede vivir de esta manera. Y es algo tan notable como cuando vemos a un niño en la edad quizás de mi hija de 2 años, que empieza a aborrecer al Señor, ¿no? Empezamos quizás a tomar la Biblia para leerla en la casa y ella no quiere. Y eso es aborrecer a Dios, es aborrecer, querer vivir a la manera de Dios. Vemos a un niño quizás de 2 años que nadie le enseña a que no comparta las cosas y él toma algún juguete y no lo quiere compartir con los demás. Vemos desde su juventud ya el pecado que mora en ellos. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede vivir en la justicia de Cristo. Mis hermanos, y algo que podemos aplicar a nuestra vida es que un pastor decía que aún siendo cristianos, nosotros a veces empezamos a mirar que en nuestra vida quizás ya hemos dejado de cometer algunos pecados y empezamos a vivir como en nuestra propia justicia. Empezamos a decir, no, pero yo ya no hago tal cosa, pero yo ya he dejado este pecado, ya no tengo luchas con este pecado. Pero verdaderamente el Señor aún en nosotros nos alumbra o nos hace ver que ni siquiera eso. Porque hay cosas que ya hemos dejado de hacer, pero vienen momentos donde nuevamente volvemos a caer en estas cosas. Por tanto, un pastor decía que es recordarnos el Evangelio y vivir a la luz de ese Evangelio. Vivir a la luz de que nuestros actos, nuestra justicia no es suficiente, sino que es la justicia de Cristo. Por tanto, hermanos, recordémonos siempre que es la justicia de Cristo obrando a favor nuestro. Y lo tercero bueno, algo también que eso era lo mismo que Cristo hizo con los pecadores, ¿no? También el Señor en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan dice que vino a él un hombre llamado Nicodemo. Era un fariseo, un experto en la ley, una persona que sabía mucho, uno de los que estaba allí del sumo sacerdote en ese grupo. Y este hombre vino y se presentó delante del Señor, y el Señor sacó a la luz su pecado, sacó a la luz que su justicia no era suficiente, que su justicia no era suficiente, el ser religioso no era suficiente para él, sino que él tenía que nacer de nuevo. Y eso es a lo que nos llama a nosotros también, mis hermanos. Nosotros en nuestra propia justicia no somos suficientes, tenemos que nacer de nuevo. Y esa es la otra de las obras que el Espíritu hace en nosotros. Nos convence de nuestra justicia no es suficiente y pone en lugar nuestro la justicia de su Hijo Jesucristo. Lo tercero que nos deja ver el pasaje en cuanto a la obra del Espíritu Santo es que nos convencerá de juicio. Versículo 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de que hay un juicio. La persona que más habló del infierno en su venida, en lo que podemos ver en la Escritura, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue la persona que vino a este mundo y más habló acerca del infierno. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos dice que Él pagó por el pecado en muerte. Dice, fue nuestro Señor Jesucristo, y Él dice que Él pagó por el pecado, que el pago por el pecado es la muerte.
que el pago por el pecado es la muerte. Y en Hebreos, el autor a los Hebreos nos deja ver que por causa, dice que cuando cada uno de nosotros muramos, lo que va a venir inmediatamente después para cada uno de nosotros es el juicio. Por lo tanto, el hombre que no se ha amparado en la justicia de Cristo, ya que la nuestra es insuficiente, será condenado, será declarado culpable, y nos dice que por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mis hermanos, ¿dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? El mismo autor acá, el apóstol Juan, en el capítulo 12, nos deja ver dónde fue juzgado Satanás. Dice que en el versículo 31, ahora, el capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado en la cárcel. Y vemos estas palabras un poco antes de él ya ir rumbo a la cruz. Ir rumbo a la cruz. Allí en la cruz el príncipe de este mundo iba a ser juzgado, iba a ser condenado. Pero, mis hermanos, cuando nosotros vamos unos libros más adelante y vemos al apóstol Pablo hablando, o al apóstol Pedro, mejor, hablando de que Satanás ahora está como león rugiente en medio de nosotros buscando a quien devorar. Decimos, mis hermanos, que acá la palabra dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Decimos, pero podemos preguntarnos, ¿pero fue juzgado o no fue juzgado? Y lo que vamos a ver, mis hermanos, es que en la cruz el príncipe de este mundo ya fue juzgado. El hombre o Satanás o los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, y para estos hombres ya no hay redención. Para estos hombres ya no hay redención, por lo tanto ellos ya han sido juzgados, porque la condenación, el juicio de Dios consiste en que el hombre está separado de Dios y seguirá separado de Dios. Ese es el hombre que ya ha sido juzgado. Eso es lo que ya pasó con los ángeles que cayeron. Estos ángeles cayeron de la gracia de Dios, y para ellos la obra de Cristo ya no ha sido para ellos, sino que el diablo ya ha sido juzgado porque él ya está eternamente separado de Dios. Es allí donde podemos ver que el príncipe de este mundo está separado. Algún pastor decía, es que estamos en el ya, pero todavía no. Quizás viendo de que en estos momentos todavía Satanás está allí obrando en medio de nosotros, quizás haciéndonos caer, quizás haciéndonos ver aún nuestro pecado para recordarnos que somos inmerecedores para acusarnos, porque Él es el acusador. Pero Él ya es juzgado, mas a nosotros el Señor nos ha concedido redención por medio de su Hijo. Por lo tanto, para Satanás y para todos los que están y que no han creído en el Señor, estos hombres están condenados, ya han sido juzgados. El segundo punto de la obra del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y esto lo encontramos desde los versículos 12 al 15 de Juan capítulo 16. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Hermanos, recordemos que cuando el Señor está hablando a estos hombres y les está diciendo estas palabras, ellos están antes de la cruz. Ellos todavía no han visto que el Señor ha muerto ni ha resucitado. Ellos están antes de estas cosas. Por eso el Señor les dice que todavía, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podréis sobrellevar. Ellos todavía no han visto al Señor crucificado, todavía no lo han visto resucitado, sino que más bien esta obra de lo que el Señor les va a decir después, les va a ser aplicada a ellos por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo los va a tomar y los va a llevar a la verdad acerca de la verdad de lo que es Cristo, y se lo va a saber, se lo va a hacer saber a estas personas. Y vemos que esto se llevó a cabo a través de la inspiración de la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo en el capítulo 3 de su segunda carta a Timoteo nos dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y que es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado a estos hombres para que ellos escriban este libro y para que a través de este libro nosotros seamos guiados a toda la verdad. Y una de las cosas de lo que este libro nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es de la obra del Señor. Nuevamente el Señor nos está recordando la obra del Señor Jesucristo, su vida perfecta, su vida santa, justa, buena, sin pecado, y el precio que costó para Él el perdón de nuestros pecados, su obra en la cruz. Pero también nos deja ver este libro que allí dice Pablo que el Señor resucitó. Y podemos quizás algunos de nosotros recordar ese texto cuando el apóstol Pablo dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor resucitó, y así también cada uno de nosotros vamos a resucitar, porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo, nosotros también vamos a resucitar, mis hermanos. Podemos también ver que nuevamente eso de que el Señor nos ha dicho en cuanto a lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, lo que veíamos ahora, es algo que también nos va a decir la palabra en el Nuevo Testamento. Es algo que también nos va a dejar ver la palabra en el Nuevo Testamento, y también nos lo deja ver a través del apóstol Pablo. En Filipenses, el capítulo 3. Vamos a leer, mis hermanos, Filipenses capítulo 3 del versículo 4 al 9. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Eso es lo que las Escrituras nos van a dejar ver a través de sus apóstoles, de que este hombre se creía irreprensible según la ley. Este hombre se creía un hombre que cumplía perfectamente la ley. Dijo el pastor Sugel Michelén, que hablando del apóstol Pablo, que a él le preguntaban acerca de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios, yo hago eso. No matarás, yo hago eso. No cometerás adulterio, yo hago eso. Todo él cumplía. Dice, pero aquí él nos va a decir
que esa justicia que él decía por sus propias cuentas es insuficiente. Esa justicia que él cumplía por sus propios medios era insuficiente, sino que más bien para él, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no teniendo mi propia justicia cumpliendo la ley, sino más bien la justicia que es por medio de Dios, la justicia que es por la fe. Es la justicia que cada uno de nosotros debemos tener, mis hermanos. La justicia de creer en Cristo, que la obra de Cristo fue suficiente para con nosotros. Que lo que Cristo hizo, lo hizo a favor de nosotros. Esa es la justicia del Señor aplicada a nuestras vidas. Pero mis hermanos, también en el Nuevo Testamento podemos ver otras obras del Espíritu Santo. Y podemos ver cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros como que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Efesios 1:5. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos hace entender que nosotros fuimos predestinados aún antes de nacer. Por lo tanto, no son nuestras obras, sino es la obra de Cristo. También nos dice que fuimos sellados, que a través de la obra del Espíritu somos sellados nosotros. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También se nos dice que se nos concedió a través del Espíritu Santo poder. Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder es para que nosotros seamos testigos, les dice a ellos, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ese mismo poder viene a nosotros para que nosotros seamos testigos también. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y a donde quiera que nosotros vayamos. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder. Y también se nos dice que el Espíritu Santo es el que nos separa para el ministerio. Hechos 13:20. Después, como por 4... Mis hermanos, creo que... Bueno, ese no es el texto. Bueno, pero la idea del texto es que el Señor llama a Pablo y a Bernabé y dice que apartarme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Y quizás ahora nosotros podemos ver, pero es el Señor el que aparta para el ministerio, y es verdad. Y a nosotros también, a cada uno de nosotros nos ha apartado para un ministerio. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos esposa, hijos, mamá, abuelo, y ese es el ministerio de nosotros. Debemos llevar el evangelio. Es de llevar el evangelio, es de hablar a nuestros hijos de la obra de Cristo, es hablar a nuestros compañeros de trabajo de la obra del Cristo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos ministerio y todos nosotros hemos sido apartados para el ministerio. Mis hermanos, por último, yo creo que la enseñanza de este pasaje es que para que nosotros entendamos que no podemos hacer nada para que una persona crea en el Señor. A veces quizás nosotros decimos, también decía el mismo pastor Sugel, que a veces nosotros nos ponemos y decimos, pero es que yo soy tan insuficiente para hablar, yo soy insuficiente para esto.
Y él decía, en verdad, todos nosotros somos insuficientes. Todos nosotros somos insuficientes para hacer estas cosas. Es el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos la obra de Cristo que Él aplica en el corazón del hombre, que es un pecador, que necesita la justicia de Cristo y que si no haya esa justicia, para él vendrá un juicio. Es el Espíritu Santo el que hace eso y convence a cada persona de eso. Y yo creo que nosotros, los que estamos acá, podemos dar testimonio de esas cosas, porque podemos ver en nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que nosotros hacemos a diario, que verdaderamente somos hombres pecadores y que necesitamos la justicia de Cristo aplicada a nuestros corazones. Necesitamos la justicia de Cristo aplicada en nuestras vidas. Por tanto, como decía el pastor Spurgeon, que Él sea el que haga en nosotros, que Él sea el que haga en nosotros estas cosas. Que Él sea el que aplique en nosotros el Evangelio, el que nos permita asimilarlo y el que nos permita entenderlo. También vemos a través del Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento no es otra cosa que una amplia explicación del Evangelio para que entendamos quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo a favor nuestro a través de su vida y su muerte. Y en esa medida la iglesia está preparada para darle gloria a Jesús, y eso es lo que vamos a recordar nosotros en esta mañana cuando tomemos la Santa Cena, mis hermanos. Oremos. Eterno Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que nos has concedido, oh Dios del cielo. Que verdaderamente, Señor, podamos ver a la luz de tu palabra que nosotros, Señor, somos hallados en ti, solo en tu justicia, Señor. Oh bendito Dios, gracias por esta tu iglesia, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos a correr la carrera, Señor, con los ojos puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe, oh Dios. No permitas, oh Dios, que cuando vengan estas cosas que nos abaten, Señor, abandonemos el camino, Dios, sino que más bien recordemos que somos insuficientes, que somos débiles, pero que tú eres fuerte, Señor, que tú eres fuerte y que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú has prometido, Señor, obrar en nosotros, el que nosotros podamos aplicarnos al Evangelio a nuestras vidas cada mañana, cada día, eterno Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu iglesia. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a anhelar conocerte, oh Dios. Anhelar ver la obra tuya, Señor, que se nos es narrada y escrita en este precioso libro, eterno Rey. Oh Señor, para que nosotros te demos toda la gloria y toda la honra a ti solamente, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Amén y amén.